Ayer la presidenta Sheinbaum anunció un programa para construir 1 millón de viviendas en un esquema interesante ahí con rentas y opción de compras, pero al parecer a cargo del Infonavit. En fin, para entender pues creo que muy ambicioso programa de viviendas, invité a Horacio Urbano, él es especialista en temas de vivienda. Horacio, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Leo, ¿qué tal? Muy buenas noches. A ver, 1 millón de viviendas. 1 millón de viviendas, Es un chorro, ¿no? Es un chorro, pero el rezago habitacional sigue estando en 8.4 millones de viviendas, concentradas en los segmentos de menores ingresos. Entonces, me parece apenas adecuado para un sexenio. O sea, el diagnóstico es que sí hacen falta, hay un problema de oferta y hay que construir esas viviendas. Ahora, ¿va a ser el Infonavit el que las va a construir? Bueno, primero, la idea es que este millón de viviendas sea adicional a lo que inercialmente ya se venía produciendo, que son más o menos 2 millones de viviendas al año. ¿2 millones al año? Sí. No, perdón, en el sexenio. En sexenio, sí, ya te iba a decir, en 6 años resolvemos el problema. Pero el caso es que es una muy buena noticia porque este millón de viviendas son viviendas de interés social. Sí. Van dirigidos a la población de menores ingresos. Ahora, la propuesta establece que este millón de viviendas son 500,000 por el Infonavit, para derechohabientes del Infonavit, y 500,000 a través de la Comisión Nacional de Vivienda y la Financiera del Bienestar para los que no son afiliados a Infonavit y que difícilmente tienen acceso a un crédito bancario. Entonces, me parece que está muy equilibrado porque se atiende a derechohabientes y a no derechohabientes con 1 millón de viviendas. Hasta ahí Pero ¿quién las va a construir, Horacio? Bueno, es que a mí, cuando el Estado se pone a construir, es que las van a inaugurar en 500,000 años. Mira, me parece que la noticia es de que se van a hacer, y eso de que va a haber una constructora no significa que la constructora las vaya a hacer todas. No significa que la constructora vaya a estar en Infonavit. Todavía no queda clarificado cómo va a quedar eso. Lo que suponemos es que más que una constructora va a ser una especie de desarrolladora inmobiliaria que va a poder construir, pero también va a poder hacer alianzas con privados. Porque la forma de poder hacer 500,000 viviendas en todo el país, que no es 1 millón de viviendas, pues la meta completa en todo el país no es fácil. Se requiere aprovechar la capacidad instalada de los casi 1,000 desarrolladores de vivienda que ya operan. Totalmente. O sea, porque el Estado no tiene esa capacidad, ¿no? Ni la experiencia, ni la capacidad instalada, ni el conocimiento de los lugares, ni los terrenos. Exacto. Si se quiere arrancar, hay que partir de que los proyectos existen ya, por lo menos en suelo, en tubería, hay proyectos, hay una lectura clara de la demanda. Esto propone, por ejemplo, dónde va a estar más o menos el interés, el objetivo de ubicar este millón de viviendas, privilegiando regiones que son estratégicas para el gobierno. Hablan, por ejemplo, de darle énfasis a la zona del AIFA, hablan de darle énfasis al sureste, me parece bien. Pero creo que el tema Pero es ahí donde hay demanda, ¿de verdad? Es ahí donde se supone, donde que los proyectos del plan de gobierno implica que se van a generar empleos, que se van a generar cosas. Pero ahí se está demandando vivienda hoy en día, en el sureste, en el AIFA. En el sureste hay un rezago histórico que en muy buena medida no se atiende, porque la mayoría en Nuevo León se atiende muy bien porque hay mucho trabajador con Infonavit. En el sureste hay mucho trabajador sin Infonavit, que es donde puede ir buena parte de estas viviendas que no son financiadas por el Infonavit. Ahora, déjame, el esquema del Infonavit pues está de alguna manera sustentado en el trabajador que ahorra para su vivienda, ¿no? Y que funciona razonablemente bien, ¿no? Históricamente. El otro 500,000 viviendas, ¿cómo va a funcionar? Si es gente que está en la informalidad. Bueno, ahí todavía no se sabe cómo va a pasar, porque el primer tema es si lo va a hacer la Financiera del Bienestar, ¿de dónde se va a fondear? Porque la ventaja del Infonavit es que no es recurso público, es recurso del propio trabajador que está en las cuentas individuales. Entonces, es cuestionable si está bien que se use el dinero para esto o no, pero está el dinero. Está el dinero. En el caso de la Financiera del Bienestar, no se sabe si lo van a asignar con una partida presupuestal, si ya está el dinero, y después queda el tema de cómo instrumentar los créditos, porque la ventaja del Infonavit es que, además que los trabajadores están formalizados, se les descuenta vía nómina. Totalmente. Entonces, a los informales habrá que hacer un esquema de crédito para los informales, que evidentemente habrá que tomar medidas de gobierno para ver cómo mitigan el riesgo, porque como es obvio, hay créditos de mayor riesgo. Entonces, sí hay que darles el crédito, pero el gobierno tendrá que diseñar los instrumentos que permitan mitigar y compensar este riesgo. Sí, porque si no pagan, ¿cómo los obligas a pagar de alguna manera? ¿Cuáles son sus garantías, no? Y no tienes el descuento por nómina, que es uno de los temas importantes del Infonavit. Así es.
Ahora, entiendo que dentro de este esquema hay una cosa muy interesante, me pareció interesante, de esquemas de renta con opción a compra. A ver, cuéntanos de eso, Horacio. A mí me parece interesante, de entrada. Importante, interesante y necesario. Porque no toda la gente debe ser propietaria, porque no es lógico. Hay una necesidad de movilidad muy grande. Sí. Lo que propone esto es que del 1,000,000 de viviendas, por lo menos 100,000 sean destinadas a renta. Con un mecanismo donde el gobierno las construya. Vamos a suponer que el Infonavit o el gobierno de la Ciudad de México... Cualquiera. Ya están las casas. Que las haga el gobierno, para el gobierno ponerlas en renta social. Una renta subsidiada con apoyos para que permita que la renta esté al alcance de lo que ganan los trabajadores y que en ningún caso la renta sea superior al 30% del ingreso. Entonces, esto es una parte importante. Se construiría, en el caso de Infonavit, con recursos de Infonavit, habría que ver quién administra. En el caso de las que no son Infonavit, habría que ver quién administra. Hay que hacer todo eso. Faltaría todo el detalle de esto, de las reglas de operación, ver qué leyes hay que ajustar, ver qué instrumentos hay que crear o qué organismos hay que crear. A lo mejor habrá que crear así como hablan de la constructora, que yo creo que es más bien una desarrolladora, a lo mejor habría que crear una administradora de rentas similar a lo que en la Ciudad de México funciona como que es el Servimet, ¿no? Ok. Ahora, entonces, la gente, digamos, que renta esos departamentos, esas casas, digamos, ya la rentó 3, 4 años y dice, la quiero comprar, y la idea es que me toman en cuenta lo que pagué de rentas como parte, digamos, de mi enganche o de mi pago de esa vivienda. Sí, aunque todavía no queda claro si el total de las viviendas de esas 100,000 en renta serán en renta con opción a compra o si una parte de esas serán con renta con opción a compra. Y si las que no son de Infonavit serán de renta con opción a compra, por lo que tú decías. O sea, todavía no queda claro. Pero sí, el mecanismo que ha funcionado, lo ha habido en México antes de renta con opción a compra, creo que es muy importante, creo que es muy... ya hubo eso. Ya hace algunos años. ¿Con el Infonavit también? No, en aquel momento era con un fideicomiso de Banco de México que se llamaba FOBI. Sí, cierto, tienes razón. Sí, ¿y qué pasó con el FOBI? ¿Lo cerraron? Bueno, el FOBI se transformó en Sociedad Hipotecaria Federal. Sí. Siguen vivos los fideicomisos, se siguen alimentando, se siguen administrando, pero algunos de los productos cambiaron. Tenía productos muy interesantes que cambiaron y ahorita me imagino que están en un momento de rediseño de productos, ver cuáles rescatan, cuáles reactivan, cuáles reinventan, pero uno de ellos era el renta con opción a compra, que me parece que es importante. Ahora, Horacio, esto... ya se me acabó el tiempo, nada más pues una última pregunta para concluir. ¿Te gustó? ¿No te gustó este programa? ¿Falta mucha información? ¿Qué podemos decir al respecto? Me gusta. Creo que falta información y falta ver todo el modelo de operación. ¿Pero te gusta? Me gusta porque hablamos de reactivar la producción de vivienda social que en el sexenio anterior se dejó de hacer. No hubo... La prioridad del gobierno anterior fue la autoproducción de vivienda y a los lotes con servicios, cosa que no me parece que era lo adecuado, pero fue la decisión de gobierno. Y este gobierno ya, ayer lo dijeron en la presentación, dándole la vuelta a ese momento de autoproducción, se van a ir a que la prioridad sea la producción de vivienda de interés social nueva. Entonces sí es un cambio del gobierno. Es un cambio, es algo positivo. Mira. Habrá que ver, esperemos que todo se sume, que sepan sumar al sector privado para que esto funcione armónicamente. Y el programa además son 1,000,000 de viviendas nuevas, 450,000 mejoramientos de vivienda, que no es tema menor, y 1,000,000 de escrituras, de un programa de regularización importante. ¿Sabes qué, Horacio? Desde que yo tengo memorias he escuchado la regularización de escrituras, desde que yo era niño, y todavía no acabamos de regularizar las escrituras. No acabo de entender por qué no se regulariza eso, pero pues obvio es un problema burocrático. Es un problema burocrático, es un sistema de actualización del modelo de los catastros, que ahora con la tecnología esa actualización se tendrá que hacer mucho más aceleradamente. Gracias, Horacio. Abrazo y gracias. Gracias, Horacio. Gracias a usted por habernos acompañado. Muy buenas noches.